algún deseo, algún anhelo de su corazón. Tal vez si en esta noche usted se pone a pensar y dice, ¿qué es lo que yo más anhelo? ¿Qué es lo que yo más deseo? Piense un poquito ahí en su asiento, reflexione, piense, ¿qué es lo que usted más desea? Tal vez muchos de nuestros deseos, muchos de nuestros anhelos no tengan nada que ver con Dios o desde el punto de vista espiritual. Tal vez la mayoría de nuestros deseos tienen que ver con ambiciones propias o con deseos egoístas o con sueños o con planes que queremos alcanzar. En esta noche, a través de la vida de un personaje bíblico, vamos a ver 3 anhelos nobles de la vida cristiana. Le voy a pedir a Nadina que pueda proyectarlo, que pueda traerme el mouse, me olvidé. Y el personaje que vamos a ver es Juan Marcos. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en principio en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Y la palabra de Dios dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Oremos. Dios amado, en esta noche, una vez más, nos encontramos frente a tu bendita palabra. Una vez más, queremos abrir nuestro corazón para que tu palabra sea examinándonos, para que tu palabra sea tratando, Padre, con nuestras vidas. Y en esta noche queremos aprender de la vida de Juan Marcos para también tener estos mismos anhelos, estos mismos deseos que él tenía. Nos encomendamos a ti, Señor. Sé tú, Padre, tomando el control de mi vida. Sé tú, Señor, hablando a través de mí. Sé tú también ministrando mi vida y la de mis hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Juan Marcos, hermanos, fue el autor de uno de los 4 evangelios, 2 de los cuales no fueron de los 12 discípulos de Jesús. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús. Marcos y Lucas no. Lucas, todo lo que aprendió para escribir su evangelio fue por su investigación. Era un doctor muy bueno para investigar y además aprendió a los pies de Pablo. Juan Marcos, todo lo que aprendió, él lo aprendió del apóstol Pedro. Y por eso llegó a escribir el Evangelio de Marcos, aún sin haber sido uno de los 12 discípulos de Jesús, haber vivido después. Pero él estuvo bien cerca del apóstol Pedro. Y lo vemos aquí, incluso en la epístola del apóstol Pedro, que él dice: Marcos, mi hijo. Era tan cercano a Pedro, tan dispuesto a aprender de aquel siervo de Dios, que Pedro le llama mi hijo. Pero la gran parte de la historia de Juan Marcos la encontramos en Hechos. Así que ahora sí le voy a invitar que vaya a Hechos para acompañarme. Y vamos a leer en principio el capítulo 12 de Hechos, versículo 25. Hechos 12, 25. Y la palabra de Dios dice: y Bernabé y Saulo, en el versículo 25 del capítulo 12 de Hechos, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí vemos otra vez a Marcos, ahora acompañando a Bernabé, que era su tío, y a Saulo, que luego va a ser Pablo. Y a lo largo de la vida de Marcos vamos a ver uno de los anhelos de los cuales nosotros también necesitamos tomar nota e imitar. Juan Marcos tenía el anhelo de aprender. Él estaba a los pies de Pedro para aprender, para escuchar de él. Se acercaba a Bernabé y a Saulo y a Pablo luego para poder escucharle.
Era un hombre que deseaba aprender. Y mi hermano, tal vez esto es algo que falte mucho, sea muy escaso en nuestra sociedad actual. Usted hoy habla con jóvenes, con adolescentes, y ya se creen que lo saben todo. Se creen que no tienen nada que aprender. Se creen que conocen todo acerca del mundo y cómo funciona, y usted se acerca a darle un consejo y no quieren escuchar porque ellos lo saben todo. Y si no lo saben, buscan en Google y listo, ¿no? Ya está, ahí está, lo aprenden, lo saben, lo conocen. Y realmente es un mal de la sociedad actual y de nuestra juventud de pensar que todo lo sabemos y que no tenemos necesidad de aprender. Pero no solo, mi hermano, los jóvenes. A veces los adultos y las personas mayores también creen que no necesitan nada de aprender, ¿no? O que no necesitan aprender nada. Su experiencia a través de los años, el haber vivido tantas cosas, el haber tenido tantas o haber atravesado por tantas circunstancias, les hace creer que ya no necesitan aprender nada y que lo saben todo. Y a veces, hermanos queridos, aún dentro de la iglesia tenemos ese problema. Personas que piensan que por la cantidad de años que están en la iglesia, lo saben todo. Y que tal vez, como yo hace 20, 25 años, 15 años que estoy en la iglesia, ya no tengo más nada que aprender. Ya lo sé todo. Ya me sé todas las historias de la Biblia, ya he leído la Biblia tapa a tapa, todas las enseñanzas ya me las sé, entonces que escuchen los demás. Yo no tengo más nada que aprender. Mi hermano, ojalá que nosotros nunca lleguemos a tener esa actitud de no desear aprender. Si creemos que lo sabemos todo, nos engañamos a nosotros mismos. Alguien decía, cuando dejamos de aprender, morimos. ¿Sí? Cuando dejamos de aprender, morimos. Conversaba con una dentista esta semana y ella me decía, es impresionante cómo uno, ya más o menos con unos 30 años en el oficio, es impresionante cómo uno sigue aprendiendo acerca de su oficio. Y cada vez hay cosas nuevas. Y cada vez uno se da cuenta de que necesita saber más y de que no lo sabe todo. Y que necesita ir añadiendo a su conocimiento. Y fíjese, mi hermano, que si esa idea tenía ella siendo odontóloga en la rama de la medicina, que estudia los dientes y trabaja con los dientes, ¿no? ¿Cuánto más nosotros desde el punto de vista de Dios? ¿Cuánto más nosotros desde el punto de vista de la palabra de Dios vamos a tener la noción de que nos falta tanto por aprender? Mi hermano, aquel que piensa que lo sabe todo y que no necesita aprender más nada, si usted se pone a ver, en realidad es un ignorante y sabe muy poco. Aquel que tiene un conocimiento bastante amplio se da cuenta que en realidad prácticamente no sabe nada. Que lo que conocemos de Dios es mínimo, es muy poquito. Dios es inmenso, es infinito y nunca vamos a dejar de conocerlo, dejar de aprender. Y realmente Juan Marcos a lo largo de su vida tuvo esta actitud de querer aprender, de entender que le hacía falta conocer más y más del Señor. Hermano, dependerá mucho de con la actitud que usted venga a la iglesia, cómo salga de aquí. Lo comentamos hace un par de domingos atrás. Si usted viene con el anhelo, con el deseo, con la conciencia de que realmente necesita aprender, pues Dios le va a hablar, y Dios va a enseñar, y Dios va a tocar su corazón, sin importar quién está aquí adelante, ¿no? Sin importar si el que está aquí adelante predica excelente o predica más o menos, o no predica tan bien. Si usted viene con el deseo de aprender, va a aprender. Si usted viene con la actitud de saberlo todo, entonces Dios no va a tratar con su vida. Y Dios no le va a hablar. Un anhelo noble en la vida cristiana, entonces, hermano, es aprender.
es tener ese deseo de conocer más y más del Señor. Y realmente si no lo estamos haciendo, hermano, es algo o hay algo que no está funcionando bien. Si yo hace 20 años que vengo a la iglesia y solo me sé Juan 3:16 y Filipenses 4:13 de memoria, bueno, entonces hay algo que no está funcionando como debe. Necesito tener hambre, necesito tener anhelo, deseo de aprender, de conocer más de la palabra del Señor y de cómo es nuestro Dios. Pero Juan Marcos no solo tenía el deseo de aprender. En el capítulo 13 de Hechos vamos a ver que él tenía otro anhelo muy noble en su vida. Y dice el capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Ceulicia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Y dice el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hermanos, en este primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, los acompañó también Juan Marcos. Juan Marcos no solo tenía el anhelo de aprender, sino que él también tenía el anhelo de servir a Dios. Marcos acompañó entonces a Bernabé y a Pablo en este primer viaje misionero, en el que estuvieron sirviendo a Dios, en el que estuvieron compartiendo la palabra del Señor. Y Juan Marcos dijo: yo quiero ir, tengo el anhelo, tengo el deseo de servir al Señor. Pero ahí leímos en el versículo 13 que por alguna razón Juan Marcos los abandonó y volvió a Jerusalén. Por alguna razón Juan Marcos se desanimó y dejó su servicio a Dios. La Biblia no menciona cuál fue la razón específica por la cual Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé y se volvió, pero podemos especular un poco. Tal vez fue miedo a no poder cumplir con el llamado que tenía. Tal vez fue desánimo. Tal vez fue el pensar que no era capaz de lograrlo. Tal vez fue miedo, temor. Tal vez fue que extrañaba su hogar, su casa. No sabemos, pero lo cierto es que Juan Marcos se desanimó y cortó su servicio a Dios y volvió atrás. Dijo: bueno, hasta aquí yo llegué, Bernabé y Pablo sigan ustedes, yo ya me desanimé de servir al Señor. Sin embargo, más adelante vemos en el capítulo 15, si usted mira conmigo, capítulo 15, versículo 36 en adelante, en el segundo viaje misionero, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por la gracia del Señor. Resultó, mis hermanos, que en el segundo viaje misionero estaban de nuevo Pablo y Bernabé listos a salir, y Bernabé dice: llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dice: no, yo a ese no lo llevo más, porque la primera vez que lo llevamos estaba bien animado, pero cuando llegó la hora de la verdad se desanimó y volvió atrás.
yo no lo llevo más. Y Bernabé dijo, bueno, yo sí. Y se separaron Pablo y Bernabé. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y ahora sí, Juan Marcos sirvió al Señor, ya no se desanimó, fue constante, fue fiel y más adelante Pablo va a tener que reconocer que Marcos realmente era un siervo del Señor. Y cuando escribe a los colosenses, él le dice, reciban a Marcos, porque realmente él es de mucha ayuda. Entonces Pablo se dio cuenta de que a pesar de sus errores, de que a pesar de sus desánimos, de que a pesar de su inconstancia en alguna manera, Marcos estaba decidido a servir al Señor. Y realmente, hermanos, esto es algo que nos tiene que llevar a pensar. Y es interesante notar lo que dice el versículo 38. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. A Pablo no le parecía, pero Dios tenía otra opinión. Dios quería algo diferente con Marcos. Él sí estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad para servir. Mi hermano, anhelar servir al Señor es hermoso. Y yo sé que usted alguna vez tuvo ese anhelo, tuvo ese deseo en su corazón de servir al Señor. Y tal vez por alguna razón, por algún motivo, se desanimó. Y ese anhelo desapareció. Y tal vez ahora ese deseo, ese fuego de servir al Señor no sea tal. Tal vez por miedo, tal vez por desánimo, tal vez por alguna circunstancia de la vida, algún problema en su entorno, hizo que usted se desanimara y ya no quisiera servir al Señor. O ya no tuviera ese anhelo ferviente en su corazón. Qué lindo saber, hermanos, que Dios nos da una nueva oportunidad para decirnos que si deseamos, si anhelamos servirle, Él está ahí dispuesto para brindarnos una nueva oportunidad. Pero necesitamos, hermanos, consagrarnos totalmente a Dios para su servicio. Juan Marcos lo hizo. Él se entregó totalmente a Dios, estuvo dispuesto a dejar todo de nuevo, a pesar de haber fallado, se levantó y volvió a intentarle. Se dice que un día una señora preguntó a un pastor, dígame pastor, ¿qué quiere decir cuando usted habla de una completa consagración? Cuando usted habla de que hay que entregarse por completo al Señor. ¿A qué se refiere? Y el pastor le contestó, hermana, y le dio una hoja en blanco, le dio un papel en blanco, y le dijo, significa que usted firma este papel en blanco y luego deja que Dios lo llene. Significa que usted deja que Dios llene ese papel en blanco. Bueno, que usted lo firma primero y luego deja que Dios llene ese papel en blanco. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la verdadera consagración dice, Dios, aquí estoy, me dispongo a servirte. Dime tú lo que quieras que hagas. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Y ese anhelo de servir al Señor, ese anhelo de estar consagrado al Señor, mi hermano, es un anhelo muy noble en la vida cristiana. No vamos a tener idea muchas veces de las cosas que Dios va a demandar de nosotros, que nos va a pedir. Pero qué hermoso es, hermanos, consagrarnos totalmente a Dios. En mi caso, firmarle la hoja en blanco al Señor significó dejar mi casa, dejar mi país, dejar mi familia, dejar mi trabajo, dejar mi comodidad para venir a servir al Señor en este hermoso país. Pero no sabía que era tan hermoso antes de venir, ¿no? Así que fue bastante difícil el dejar todo lo que tuve que dejar al consagrarme totalmente a Dios. Hermano, es hermoso anhelar servir a Dios, aunque Dios a veces nos va a demandar sacrificio y nos va a demandar dejar ciertas cosas atrás, cosas que nos gustan, cosas que nos duelen. Pero mi hermano, no hay mejor cosa, no hay cosa más hermosa que servir al Señor. No tenga miedo, que seguramente Dios no le va a pedir a usted que deje su país, que deje su familia, tal vez sí. Qué hermoso sería que de acá, de esta iglesia, salgan misioneros. ¿Por qué no? Estoy mirando ahí a los jóvenes, a las señoritas.
Que Dios levante aquí personas que deseen entregar su vida al Señor sirviendo, ¿por qué no?, en otros lugares o incluso en el ministerio, qué hermoso. Pero también, hermano, usted como cristiano tiene también la tarea de servir al Señor en esta iglesia. Juan Marcos se equivocó, se desanimó, dijo, bueno, ya no quiero más, pero volvió a intentarlo. Volvió a sentir ese deseo, ese anhelo y se colocó en las manos de Dios. Hasta Pablo, un gran siervo de Dios, dijo, no, este ya no sirve. Y tal vez personas digan de usted, no, este ya no, se desanimó, no cumple, es inconstante. Pero mi hermano, siempre tenga presente que Dios nos da una nueva oportunidad para servirle y nunca pierda ese anhelo hermoso de servir al Señor. Juan Marcos tenía el noble anhelo de aprender, tenía el noble anhelo de servir al Señor. Y también tenía, mis hermanos, un último anhelo, también muy noble, muy valioso. Y le voy a invitar que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y vamos a ver el anhelo de darle a Dios lo que tengo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo hablando, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire el apóstol Pablo cómo cambió su perspectiva acerca de Marcos. Este es el mismo hombre que había dicho antes, ya no lo quiero, que este no sirve, se desanimó. Ahora el apóstol Pablo dice, por favor, tráiganme a Marcos, me es útil para el ministerio, va a ser una gran ayuda. Y mis hermanos, Marcos con esto nos enseña que tenemos que darle a Dios lo que usted tiene en su mano, mis hermanos. Marcos fue un hombre que siempre estuvo a la sombra de otros grandes apóstoles. Marcos estuvo a la sombra de Bernabé, estuvo a la sombra de Pablo, estuvo a la sombra de Pedro. Marcos nunca fue la estrella, Marcos nunca sobresalió, Marcos nunca fue el hombre de la película, nunca fue el protagonista. Marcos siempre estaba en un segundo plano, pero a él no le importó. Él simplemente quería servir a Dios, con lo que Dios le había dado, con lo que él tenía. Y Pablo dice, me es útil para el ministerio. Lo que él tiene es útil para la obra del Señor. Y mi hermano, Dios no nos ha llamado a todos a ser predicadores, a ser pastores, a ser misioneros. Claro que es importante, claro que Dios ha llamado a muchos, pero no es lo único. Mi hermano, la iglesia no podría existir, la iglesia no caminaría si solo existieran pastores, si solo existieran líderes. Hermanos, necesitamos de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene dones, tiene virtudes, tiene características diferentes, tiene cosas que Dios le ha entregado para que usted diga, Dios, acá está lo que tú me diste. Quiero dártelo, quiero que tú lo uses. Las habilidades, los dones, los talentos que Dios le ha dado a usted son necesarios, mis hermanos, para la iglesia. Necesitamos tanto personas que se paren aquí a predicar la palabra de Dios, como personas que se ocupen en la oración, que se ocupen en si el templo está bonito o no. Tal vez Dios le ha dado la capacidad de decorar muy bien, arreglar muy bien. Tal vez Dios le ha dado la capacidad de cocinar muy bien. Puede ser de bendición, mi hermano, para muchos. Téngame en cuenta. Tal vez Dios le ha dado la capacidad de ser una persona que anima, que sus palabras son de ánimo para sus hermanos. Tal vez Dios le ha dado la capacidad de ser una persona que transmite alegría. Qué bonito es que usted diga, Señor, esto es lo que yo tengo, te lo entrego a ti, que sea de servicio, que sea de utilidad en tu iglesia. El anhelo de darle a Dios lo que usted tiene, no de querer sobresalir, no de querer ser aplaudido, no de querer ser reconocido por los demás, sino simplemente servir a Dios. Mis hermanos,
que Dios nos libre, aún tal vez los que estamos aquí adelante y más expuestos, o en un lugar más vistoso, que Dios nos libre de hacer cosas para ser vistos. Que Dios nos libre de hacer cosas para que los demás nos aplaudan. Que Dios nos libre de hacer cosas para que los demás nos exalten. Nuestra actitud tiene que ser: Dios, esto es lo que me diste, yo te lo entrego a ti. Que sea de bendición, que sea de edificación a la iglesia. Usted, mi hermano, usted que está sentado ahí en su asiento ahora y que me está escuchando, usted es sumamente necesario para que la Iglesia Bautista Sion sea edificada. Y usted tiene muchas cosas que Dios le ha dado que yo no las tengo. Y que son tan necesarias en la iglesia como la enseñanza, como la predicación, como la alabanza. Así que necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes. Y necesitamos que usted diga: Señor, esto es lo que tengo. No será mucho, pero es lo que tú me has dado. Y quiero que lo uses para la edificación de tu iglesia. Y quiero que lo uses para servirte. Hermano, el anhelo de darle a Dios lo que tenemos es hermoso. Debemos tener el deseo de utilizar todo lo que tenemos y lo que somos en la obra del Señor. Mis hermanos, hemos visto en esta noche algunos anhelos. Podemos tener muchos deseos en nuestra vida. Tal vez alguno, cuando iniciaba preguntándoles qué deseaba, tal vez alguno decía: bueno, deseo ganar el triple de lo que gano ahora. Deseo tener un mejor auto, o acaso tener un auto. Deseo tal cosa. Y tal vez nuestros deseos iban en otra dirección. No son malos, ¿sí? Pero qué bonito es, mis hermanos, agregar a esos anhelos, agregar a esos deseos, anhelos nobles en nuestra vida cristiana. El anhelo de aprender, el deseo de aprender siempre, para todos, mis hermanos. Nunca terminamos de aprender. El anhelo de servir a Dios de alguna manera. Y el anhelo de darle a Dios todo lo que usted tiene. Lo que Dios ha colocado en sus manos, devolvérselo a Dios. Decirle: Dios, esto me lo diste y te lo entrego a ti, para que tú lo uses de alguna manera, para que sea de ayuda en alguna forma para tu obra. Qué hermoso es, mis hermanos, poder comprometernos como iglesia y todos juntos trabajar con lo que Dios nos ha dado. Realmente nuestra iglesia crecería, se edificaría y realmente seríamos de bendición mucho más los unos para los otros. Tal vez usted dice: pero yo no sé mucho qué hacer, pero yo no tengo tantos talentos, no tengo tantos dones. Sí los tiene, mi hermano. Tal vez no se da cuenta, pero sí los tiene y debe entregarlos, colocarlos en las manos del Señor. Llamarle en esta noche a que usted tal vez tenga el deseo, el anhelo de decir: Señor, yo quiero firmar esa hoja en blanco. Yo estoy dispuesto a consagrarme totalmente a ti, sin importar lo que me pidas, sin importar lo que me demandes. Yo lo firmo, Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras y a cumplir lo que tú me mandes y a dejar lo que me pidas que deje. ¿Están dispuestos, hermanos?